Sí, ahí sí. Ahora sí. Ahí se ve, sí. Bueno, entonces, esta primera clase, de la cual se dice el nombre, poder, trabajo, violencia, género y encierro, crecimiento de la subjetividad moderna. Clase 3, clase que va a tener una actividad obligatoria que después vamos a hablar al final de la clase. Es una clase que, por más que está dividida en autores, que van a ver que voy a ir desarrollando autores, por una cuestión de orden, por lo pronto, la idea es como ir desarrollando ciertos nudos problemáticos o pistas de lectura, para cuando se acerquen a estos textos, que por ahí son largos y complejos, vean a dónde apuntar. Y lo que tienen estos textos es que algunos más antiguos, otros más novedosos, o, o nuevos en el tiempo histórico, pero históricos con los problemas que estudian, lo que vamos a buscar es, como siempre, dar cuenta de la vigencia de estos problemas para poder verlos a la luz de problemas de hoy en día. Entonces, por ejemplo, también van a ver que están acompañados de algunas fotos actuales cuando estamos hablando de procesos de hace 500 años. No sé si nos vamos a poder detener en las imágenes, pero si después los pueden ver de vuelta, eh, creo que es como un ejercicio que puedan buscar la relación de la imagen, de lo que se está mostrando, con lo que vamos a estar hablando. Bien, vamos a ver los orígenes de la sociedad capitalista, el vínculo de estos conceptos claves que les dije al principio, poder, trabajo, violencia, género, en relación con el surgimiento y la construcción de la subjetividad moderna, y poder entender algunos de estos procesos dentro de otros procesos de la salud mental, ¿sí? Desde una perspectiva del control social, que quizás no es un concepto que vamos a ver específicamente, pero va a estar recorriendo todo lo que vimos, todo lo que estamos charlando. Lo voy a dividir en dos partes, de vuelta para más orden, empezando por Marx y por Federici, para ver la acumulación originaria y el concepto, la concepción moderna de cuerpo y de género, y una segunda parte que va a tener que ver con autores y ciertos, como algunos problemas más específicos, pero siempre vamos a ir tejiendo la relación. O sea, seguramente hasta a mí se me escapen relaciones que ustedes van a ir pudiendo hacer a medida que desarrollamos. Entonces, empezamos con la acumulación originaria, libro de Marx, está en el tomo 3 del Capital, capítulo 24, escrito en 1897, o editado en realidad en 1897, texto de varios años atrás, que va a estudiar un proceso más antiguo aún, que nos va a devolver, creo que, una mirada muy actual de varios problemas. Entonces, voy a intentar comentar 4 pistas de lectura, ¿sí? Para meterse a este capítulo. Creo en principal 3 cuestiones para entender el proceso de la acumulación originaria. Primero, en principal, que es un punto de partida. No es el resultado de una acumulación de riquezas, por ejemplo, en manos de unos pocos. Una acumulación de medios de producción en manos de unos pocos, ¿sí? Es lo que prefigura la historia del capital y del modo de producción que el capital va a empezar a desplegar, ¿sí? Este punto de partida, esta acumulación originaria, es un proceso que suele ser contado como un mito, que suele ser contado como un mito, como una anécdota. ¿En qué sentido? Como si fuese un proceso gradual, como un proceso progresivo, casi natural, de que primero hubo un momento histórico feudal medieval y después vino el capitalismo. Y lo que cuenta este mito sería como que hubo cierto momento donde algunas personas acumularon riquezas, acumularon medios, y otras personas tuvieron que salir a vender su pellejo, como dice literalmente en el capítulo. Lo que nosotras vamos a entender, nosotros, en esta clase, es que la gran protagonista de esta historia, este mito que no es un mito, fue la violencia. La violencia ejercida a través de la conquista, del robo, de homicidios, para generar este momento previo de acumulación, ¿sí? Violencia es un concepto que van a ver que nos rige toda la clase también, que se vuelve bastante primordial, que se va volviendo cada vez más importante. Bien, ¿qué pasa en este momento de acumulación
originaria. Lo entendemos como un proceso de decisión con 3 consecuencias más que pertinentes. O sea, 3 consecuencias que nos tienen que quedar como bien claras para que podamos seguir entendiendo de qué se trató este momento de acumulación. Pero en principal se disuelve la relación feudal de los siervos con su señor, con el señor feudal, del campesinado con el señor feudal, ¿sí? La disolución de esta relación feudal, la consecuencia que tiene es que los campesinos, o sea, en realidad son diferentes actores sociales, pero vamos a decirle campesinos para que se nos sea un poco más claro, van a quedar libres para vender su fuerza de trabajo. O sea, esas tierras donde sembraban a esos señores que les daban parte de esa siembra, y etcétera, todo este proceso relacional es lo que se quiebra. Los campesinos ya no van a trabajar en una tierra específica, donde quizás la familia ya venía trabajando hace mucho tiempo, sino que son despojados de esas tierras, que es la segunda consecuencia, la disposición de las tierras comunales, y quedan libres para vender su fuerza de trabajo. Estas ideas de Marx seguramente ya las han recorrido en otras materias, nunca está mal volver a retomarlas. Entonces, la segunda separación o escisión que se vuelve consecuencia es la disposición de estas tierras comunales. Las tierras comunales eran como la parcela de tierra de donde los campesinos, siervos o la glebe sacaba los medios de subsistencia, ¿sí? De todo lo que eran las tierras del señor feudal, lo que se trabajaba se le daba a fin de la producción al señor, y una parte quedaba para subsistencia de ese campesinado, ¿sí? Imagínense 4 ovejas para hacer lana y 3 metros cuadrados para sembrar. Eso quedaba como medio de subsistencia propia. Con el proceso de acumulación originaria, estos campesinos, al quedar libres de vender esa fuerza de trabajo, también quedan desposeídos o libres de los medios de producción, ¿sí? Esperen que acepto gente. Ahí. Bien. Y la tercera consecuencia, la disolución de la relación del señor feudal, la disposición de las tierras comunales, la tercera consecuencia va a ser un momento incipiente de privatización, de parcelación y de adueñación de esas tierras que antes en el modelo feudal funcionaban de otra forma. ¿Sí? A ver, ¿por qué no va a pasar? Ahí está, bien, ¿cuál fue la consecuencia de estos 3 procesos que dijimos, de solución, de exposición y privatización? Una de las consecuencias principales que tenemos que entender en estos términos es que lo que se transforma es un sistema feudal de explotación a un modo capitalista de explotación. La explotación no es un invento del sistema capitalista en los términos de Marx. La explotación ya es algo, es un proceso, una relación de dominación de uno sobre otro que ya venía sucediendo, ¿sí? Lo que es inédito, o lo que se está empezando a originar en este momento, es el sistema de producción capitalista, ¿sí? Teniendo como papel protagónico la violencia. Porque el punto de partida va a ser el sojuzgamiento del trabajador. ¿Sí? Sojuzgamiento siempre es una acción violenta, de sometimiento, de dominación, de conquista, a través del robo, la destrucción, el exterminio. La segunda parte del capítulo de Marx cuenta muy bien estos procesos, tan detalladamente que a veces es muy difícil entenderlos, ¿sí? Pero pensemos como en esto. Se transforma en el sistema de producción, del sistema de explotación de uno al otro. Algunos quedan libres de vender su fuerza de trabajo, otros quedan como los dueños de los medios de producción, los trabajadores y los campesinos quedan desposeídos, libres de los medios de producción, ¿sí? Bien, a mí me gusta esta frase porque me parece que es una de las que más representa el modo, el uso de la violencia
el ejercicio de la violencia en esta época, en este momento, que es Marx como retrucándole a Augier, que dice, si el dinero viene al mundo con manchas de sangre en una mejilla, el capital lo hace chorreando sangre y lodo por los poros de la cabeza hasta los pies. Sangre de los cuerpos, sangre a través del ejercicio de esta violencia, y lodo porque la tierra era el medio de producción principal. Pensemos que la industria, el mercado es muy mínimo, recién se está originando, recién se está empezando a formar algo de lo que después se va a entender como industria o como mercado. Y tenemos como ciertos momentos históricos de esta expropiación, que son los modos y estrategias que permiten y habilitan el proceso de acumulación originaria, de los cuales yo acá remarco tres, pero no es porque uno sea más importante que el otro o porque los otros no lo sean, me parece que son los más representativos para seguir entendiendo este proceso. Primero, que ya estuvimos hablando, la expulsión de las tierras comunales, la expulsión y apropiación de las mismas. Grandes masas, imagínense, porque no eran solo campesinos, eran las huestes, los ejércitos de los señores feudales que ya los despiden, que ya no los necesitan, son grandes masas humanas que son libres de vender su fuerza de trabajo, pero todavía no tienen dónde, ¿sí? Que son separadas de forma súbita y violenta de los medios de subsistencia que tenían, del modo de subsistir, del modo de tener lo necesario para la vida, ¿sí? Después tenemos el sistema colonial, que acá no voy a desarrollar, pero tiene que ver con el saqueo en las Américas, los robos en las tierras africanas, los modos de dominación y exterminio de los pueblos y de las costumbres. Todo esto va conformando un sistema específico capitalista. Es un sistema no solo es un sistema de producción capitalista, también va a estar enlazado con el Estado burgués, va a estar enlazado con el sistema colonial, va a estar enlazado con un modo colonial racista, que va a llevar al exterminio de pueblos y costumbres o a la esclavitud. Pensemos que no siempre la violencia es de eliminación. ¿Sí? También las violencias, los ejercicios del poder producen. Entonces, la esclavitud era otro modo, bien presente. Y después tenemos las leyes sanguinarias, que hay como dos cuestiones que por ahí quiero pensar con respecto a las leyes sanguinarias. Por un lado se aplican, en el anterior video yo por ahí me veía y decía, son sanguinarias en serio, porque estuve buscando algunas y eran, si una persona no cumplía con la normativa, te cortan una oreja, si te vas del trabajo te ahorcan, podían expropiar a tu familia, muy, muy violento. Entonces, ¿qué buscan las leyes sanguinarias? Por un lado, como era imposible absorber toda esa masa de trabajadores libres, hay como todo un nuevo sistema estratégico institucional que se pone a aplicar, ¿no? Que se pone en proceso, ¿sí? Y por otro lado, había una necesidad de configurar una subjetividad moderna, capitalista del trabajador, apropiada y adecuada a este nuevo sistema. Vamos a ver algunas cosas de estas leyes sanguinarias, algunas cuestiones. Por un lado, lo que habilitan las leyes sanguinarias es la gestación de una disciplina adecuada. Disciplina es otro concepto que vamos a recorrer toda la clase, ¿sí? Que es requerida por este nuevo sistema. ¿Qué hacen? Por ejemplo, castigan la vagancia, castigan las borracheras, castigan las largas estadías en las tabernas, castigan no poder cumplir horarios. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el Estado burgués, todo su mecanismo legislativo que se empieza a generar, empieza a ser como la cara de esta justicia de implementación de normas, ¿sí? Ante quienes no cumplen. ¿Para qué? En pos de controlar la población, en pos de controlar estos cuerpos, en pos de controlar esta subjetividad. ¿Por qué una nueva justicia? Porque ya no son los designios de Dios, ya no son los designios del destino,
los que deciden entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, ¿sí? Ahí no me sale la palabra, pero como toda una maquinaria de justicia nueva que está relacionada con el Estado burgués y con los intereses del modo capitalista de producción. ¿Esto qué lleva? O sea, esta materialización de las leyes van a ir generando leyes naturales de producción, ¿sí? Lo natural va a ser la dependencia con la que se encuentra el obrero, el trabajador, el proletariado, con respecto al capital, con respecto a este nuevo sistema capitalista de producción. Es una dependencia que surge de estas mismas leyes, son garantizadas por estas mismas leyes y son perpetuadas por estas mismas leyes o condiciones del sistema. ¿Sí? Pero esta dependencia no es solo a través de leyes que se imponen, de un Estado burgués que se refuerza, también se hacen por medio de la educación, por medio de hábitos que se van conformando, por medio de tradiciones que se van conformando, que reconocen las exigencias de este sistema como válidas. Entonces, cuando pensamos la dependencia a este nuevo modo, hay que pensarlo en varios términos, no solo laboral y económico, porque cambia el modo de trabajo, cambia el modo de producción, también subjetivo, simbólico, cultural, tradicional, corporal, bueno, como en muchos sentidos, que es justamente lo que vamos a ir desarrollando de acá. Lo último de este capítulo que me gustaría como dejar así en claro es que todo este modo de control, todo este ejercicio de la violencia, todo este poder del Estado poniéndose a maquinar con un objetivo en especial, toda esta imposición de leyes, la integración de una disciplina particular, no solo tiene que ver con leyes que empiezan a controlar, a disciplinar los modos de las personas, los modos de trabajo, los modos de la vagancia, como decíamos hoy, sino también son importantes porque hubo resistencia a esta modificación. No fue un proceso, hola, ¿qué tal? Venimos a instalar el sistema capitalista. Pero también hubo mucha violencia, hubo muchos procesos de resistencia. Thompson es un autor que los trabaja muy bien desde un aspecto de la historia cultural. Y la resistencia también tiene que ser un concepto que recorra muchas de las cosas que vamos a estar diciendo hoy. ¿Sí? En conclusión, una de las cosas que, bueno, hay como muchas conclusiones, muchos procesos que se fueron dando, el vínculo entre el campesinado y la propiedad comunal es algo que casi ya no queda ni en el recuerdo. ¿Sí? Quizás veamos un poquito más de eso con el texto que sigue, que es con el de Federici. Los campesinos fueron obligados a someterse de una forma violenta y grotesca a esta nueva forma de disciplina que requería el nuevo sistema de trabajo asalariado. ¿Sí? En conclusión, con estos procesos, de alguna forma cierra esa primera acumulación originaria que va a empezar a dar cabida, espacio, lugar a configurar lo que vamos a ir entendiendo con el tiempo como sistema capitalista de producción, como modo de producción capitalista. ¿Usted tenés ganas de agregar algo? Estaba tratando de colgar a Federici, pero no importa. Algo que vos planteás, me parece que dos cuestiones, ¿no? Primero, la libertad, como la libertad también está en la base no solamente de las normativas nuevas que hacen ver como natural a lo normal, perdón, que hacen ver como normal a lo natural cuando eso natural fue parte también de una construcción mitológica. O sea, la importancia de la libertad en toda esta construcción, porque como vos dijiste, la explotación existía desde antes sobre sujetos no libres. En este caso, estamos hablando de explotación en sujetos libres. Digo porque venimos hablando de la libertad. En la primera clase hablábamos de la libertad, vamos a seguir hablando de la libertad para pensarla en relación al encierro. Y lo segundo que me pareció interesante y que digo para los que todavía creen que Foucault estaba enojado con Marx o que es antimarxista, las resistencias. Las resistencias planteadas desde el inicio. Eso me parece
que digamos, son todos ejes en los que podés reconocer muy claramente después el tipo de desarrollo analítico que hace Foucault, que está mucho más transitado en relación a la salud mental de lo que puede estar Marx en un inicio, pero que está muy claro ahí, digamos, de dónde abreva. Sí, pero lo que me parece fundamental de lo que vos planteás es ofrecer las claves, ¿no? Ofrecer las pistas. No es una lectura lineal, como no hacemos nunca acá. Tal Es una cual. lectura que trata de enlazar puntos principales que después se pueden retomar, o con otros autores, o con otros temas, para ir viendo digamos, cómo esos conceptos van atravesando diferentes instancias de la materia y se pueden reconsiderar. Libertad, control, resistencia, violencia, y solo para hablar de los que mencionaste hasta acá, son todas nociones que sobre las que nosotras volvemos una y otra vez para pensar las cuestiones relacionadas con el campo de la salud mental. Ahí voy, ¿eh? Sí, termina de entrar gente. Bien. Bueno, vuelvo a compartir. Y seguimos. Bien. Acá. Bueno, texto de Silvia Federici, ahí dejo entrar a Guillermina. El libro se llama El Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpos y Acumulación Originaria. El capítulo que vemos es El Gran Calibán, la lucha contra el cuerpo rebelde. Con Silvia lo que podemos desandar mejor, o de otras formas también, es cómo se va generando una concepción moderna del cuerpo, del sujeto, del concepto de persona. ¿Sí? Por ahí suena como un latiguillo, ¿no? Concepción moderna, pero es bien interesante dar cuenta, y creo que en este capítulo es posible, de que la concepción feudal de cuerpo, la concepción medieval, por decirlo de alguna forma, de persona, no era lo mismo. No es lo mismo que se va gestando a partir de este momento que empezamos a desarrollar. Silvia, en todo su libro, lo que analiza es la expropiación social dirigida a los cuerpos, a los saberes y a la reproducción de las mujeres, a partir de las raíces de la explotación social y económica y de la división sexual del trabajo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Bien. Entonces, algunas cuestiones previas a tener en cuenta. Vamos a abordar la concepción moderna de cuerpo y de sujeto de la forma más clara posible, de vuelta a modo de pistas de lectura, de claves para acercarse al capítulo. Al inicio del libro, Silvia Federici hace como dos cuestionamientos que sirven como base de despegue para su teoría, digamos, ¿no? Por un lado, a Marx, retomando la idea del exterminio de lo comunal, de la comunidad, de esta separación que Marx decía del recuerdo de lo comunal en el campesinado. Ya vamos a ver por qué esto es importante para la autora. Y por otro lado, Foucault, que propone que en la acumulación originaria, ese momento también fue una acumulación de cuerpos dóciles y de instituciones que ejercitaron la violencia. ¿Sí? Federici va a decir que hay un sesgo de género. Después podemos pensar como esas críticas, digamos, ¿no? Pero justamente es lo que viene a agregar a estos dos grandes teóricos sobre la cuestión. Entonces, a partir de estos dos cuestionamientos, hay algo que tenemos que tener en claro para desarrollar todo lo que vamos a decir, ¿sí? Y hasta el final de la clase. Por un lado, que hay una eliminación y una escisión inédita en este origen del sistema capitalista, patriarcal, que es la escisión de trabajo productivo y la escisión de trabajo reproductivo. No es que Marx no lo dice en el Capital, está presente. Silvia lo toma de otros modos y piensa otras cosas también. ¿Sí? Muy importante, muy relevante. Generando de esta forma una segunda polarización. Si entendemos que en el capítulo de Marx la primera polarización de las relaciones sociales que nos queda clara es que por un lado tenemos
dueños de los medios de producción, personas libres para vender su fuerza de trabajo, en esta segunda polarización vamos a entender de una manera acá muy esquemática que el trabajo productivo es aquel que va a estar destinado al ambiente público, entendiéndolo como mercado, entendiéndolo como fábrica, entendiéndolo como espacios políticos, por ejemplo, decisión política, y estarán destinados o asignados para los cuerpos masculinos, los cuerpos leídos en clave masculina, ¿sí? El trabajo reproductivo va a estar relacionado al ámbito doméstico, al ámbito privado, al trabajo reproductivo de la vida, de las tareas necesarias para seguir reproduciendo vida, para seguir reproduciendo cuerpos, es el que va a estar, el que queda escindido y destinado a las mujeres, o a lo que hoy entendemos como feminización de la tarea, ¿sí? Y hay una cuestión entre libre y obligado, que no se trata de, de dos conceptos que tenemos que entenderlos en relación, porque por un lado se dice que ciertas parcelas de estos actores sociales, los hombres, quedaron libres de vender su fuerza de trabajo, sin embargo las mujeres fueron obligadas y recluidas al ámbito privado y doméstico. Recordemos que para estos procesos hubo resistencia, hubo otros modos, ¿sí? Como un modo esquemático de poder entender la diferencia entre trabajo productivo y trabajo reproductivo. Bien. Silvia Federici arranca en el capítulo diciendo que la burguesía encarna una batalla contra el cuerpo, ¿sí? Pero esta batalla no es una batalla contra el cuerpo para eliminarlo, para exterminarlo, sino para dominarlo. Y Foucault nos propone que una de las condiciones para el desarrollo capitalista fue el disciplinamiento del cuerpo, ¿sí? Esto es, el intento por parte del Estado y de la Iglesia por transformar las potencias del individuo en fuerzas de trabajo. Y acá ya hago un pequeño spoiler. ¿Por qué se vuelve tan importante toda la maquinaria que se va a desarrollar para transformar las potencias del individuo en fuerza de trabajo? Es porque el cuerpo, parte de la concepción moderna del cuerpo, es que va a ser la fuente, el reservorio de trabajo, va a ser la fuente de trabajo, la fuente de riqueza. Por eso hay que conocerlo, no hay que eliminarlo. No podemos eliminar la fuente de la riqueza de los dueños de los medios de producción, que son los trabajadores, ¿sí? Como importante esto, que la batalla se da no para exterminio, sino para dominio. Bien. ¿Cómo se pone en marcha esto? Yo acá hago como una simplificación de varios de estos procesos. En el capítulo están muy bien desarrollados, muy apasionantemente desarrollados. Por un lado se pone en marcha todo un proceso de ingeniería social, que era la palabra que no me salía hoy, de leyes, de estados, de castigos, de hostigamientos, prohibiciones, costumbres, tradiciones y hábitos también. No todo es represivo, también hay otros modos de injerencia, lo que tiene que ver con el uso o no uso de las malas palabras, de las formas y las costumbres, de las vestimentas. Toda esta ingeniería social sobre el cuerpo va a ir gestando una política específica para el mismo. Por otro lado, el cuerpo empieza a ser estudiado y conocido meticulosamente para poder domesticarlo y adoctrinarlo. O sea, conocerlo mejor para dominarlo mejor, ¿sí? Vamos a abrir un poco esto más adelante. En este sentido, lo que se van reconociendo son obstáculos que están en el cuerpo, o sea, que se materializan en el cuerpo, pero no es solo cuerpo físico, ¿sí? También tiene que ver con las ideas sobre el cuerpo. Y estos obstáculos, algunos deberán ser eliminados y otros deberán ser reconfigurados. Por ejemplo, un elemento que tiene que ser eliminado para poder hacer un cuerpo específico para este nuevo sistema de producción es eliminar el cuerpo como un receptáculo de poderes, un receptáculo de magia, ¿sí? Y cuestiones a reconfigurar del propio cuerpo, por ejemplo, es conocer su fuerza, conocer el cuerpo humano, conocer cómo funciona, conocer cómo, cuánto tiene que dormir, cuánto tiene que comer, meticulosamente, para poder extender y atender a su utilidad social, ¿sí?
Y la cuestión aquí, como les decía, es que el cuerpo es el recipiente de la fuerza de trabajo, el recipiente de toda la riqueza. Por más que valor no era una palabra todavía utilizada, el cuerpo que trabaja, el trabajo es el que puede generar ese valor. Por eso no se puede destruir sencillamente. Por eso hay que generar otros mecanismos. De esta forma, a partir de pensar este cuerpo, se va dando una concepción de sujeto. Y lo entendemos como sujeto moderno porque, como decíamos, la idea de persona, la idea de cuerpo feudal, no es la misma que se empieza a originar y a desarrollar a partir de ahora. Lo importante es que estos procesos van a generar una subjetividad conveniente al nuevo régimen, que se va a llevar tanto a cabo de debates filosóficos como de intervenciones estratégicas. Estamos hablando de discursos y saberes y de prácticas y estrategias. Estamos hablando, o sea, como de lo simbólico y lo material confluyendo, no por separado. Una por ahí tiende a separarlo para poder pensarlo, pero es necesario siempre volver a relacionar esos conceptos. ¿Sí? Y de esta forma van a quedando sentadas las bases para el desarrollo del Estado y el sistema capitalista. ¿De qué forma? A través de la concepción de un nuevo cuerpo, a través de la concepción de un sujeto moderno. A ver si me falta algo de esto. No. Bien. Hay una parte un poco engorrosa o quizás más difícil, que es cuando entra en los debates filosóficos, que son súper interesantes. A mí me encantaría poder reproducirlos, pero no los tengo estudiados de esa forma y no es el plan de este momento. Pero cuando habla de la filosofía medieval ascética, de los debates del cuerpo versus el alma, de los debates del cuerpo razón versus pasión, y acá el que nos va a interesar, o sea, todo esto va asentando bases, va sedimentando bases para poder llegar a un debate específico que es el de la razón versus el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo mecánico, como concepción de la filosofía mecanicista, que sí era uno de los debates presentes en este momento. Entonces, cuando ustedes vean todo esto, intenten como buscar estas pistas que quedan acá, ¿sí? Bien, algunas cuestiones sobre el cuerpo mecánico, como les decía. Primero, en principal, está pensado, o esta filosofía mecanicista responde a un nuevo espíritu burgués, un nuevo espíritu que busca calcular, clasificar, distinguir, degrada el cuerpo para racionalizar las facultades del cuerpo, las facultades de la mente, pero bueno, también para aumentar las facultades del cuerpo. El cuerpo se vuelve un autómata, es leído como un autómata, que se puede racionalizar y volver inteligible. ¿Qué es volver inteligible? Volverlo predecible, volverlo uniforme, poder leerlo, poder entender cada centímetro, cada función posible de ese cuerpo para aumentar esa utilidad social, ¿sí? Digo, acá tenemos un dibujo de Da Vinci, pero hay libros y muchísimas imágenes que podrían como dar cuenta de esto, de todo ese estudio del cuerpo. Era pensado como un cuerpo mecánico en contraposición a qué? A las virtudes ocultas. Acá dice, o sea, un cuerpo mecánico que se vacía de la teología intrínseca, o sea, de las virtudes ocultas, de lo que hoy les hablaba de la magia, del cuerpo como un receptáculo de poderes. ¿Con qué está discutiendo esto? Con lo irracional, con todo aquello que no pueda ser explicado. Sin irme por las ramas, en el texto, aparte también en el capítulo, esto está muy bien como mostrado, cuando por ejemplo habla, o sea, ¿qué es sacarle las virtudes mágicas a un cuerpo? Que si veo una estrella en tal lugar, no es un designio que me dice que mañana no tengo que ir a trabajar. Nada que no pueda ser explicado forma parte de esto, ¿sí? Es esa irracionalidad con la que se lucha muchísimo también, con la que se debate, y la que se ataca. No se debate mucho, se ataca directamente.
En este sentido, ¿qué otra cuestión? Bueno, un cuerpo, estamos hablando de un cuerpo reducido a herramienta también, que busca la manipulación infinita de las facultades de este cuerpo. Y esta filosofía va a contribuir al control de la clase dominante de este mundo natural. Nuevamente trayendo a Foucault, el cuerpo puede ser atrapado, penetrado, calculado, investido de relaciones de poder. Bien, de esta forma lo que tenemos a través de estos discursos, de estas estrategias, de estas intervenciones es una redefinición de los atributos corporales que hacen, que conforman un cuerpo apropiado para la regularidad y el automatismo exigida por el trabajo capitalista. ¿Sí? El fin no es un simple dominio, porque sí, es un dominio en pos de este nuevo régimen. Perfecto. Y acá tenemos la otra parte, ¿no? Como la otra parte de estas estrategias de poder en torno, sobre y en el cuerpo que resultan en un proceso de internalización de mecanismos. Y acá también yo les dejo como grandes significantes, grandes palabras para poder entender este concepto de cuerpo moderno que se actualiza hoy en día. Hoy en día estamos pensando, se está pensando la biología, la cultura, el cuerpo de otra forma. Sin embargo, estas concepciones originadas hace unos 500 años atrás, cimentadas 400, 300 años, 200 años después, todavía tienen su modo de funcionamiento y es lo que vamos a seguir viendo acá adelante, de acá en más. Entonces, en esta batalla de la razón contra el cuerpo, lo que vamos a encontrar son atributos legitimados versus atributos no legitimados de esta razón, de esta internalización. ¿Cuáles son esos atributos legitimados? Los que están relacionados a lo razonable, ¿no? La voluntad, el autocontrol, lo racional, la responsabilidad, la propiedad de sí. ¿Qué es lo que va a quedar del otro lado? La pasión, lo irracional, todo aquello que no puede ser controlado y que debe ser disciplinado o destruido. En este sentido, el autocontrol que se va invistiendo no solo reprime deseos, emociones y comportamientos, sino que desarrolla nuevas facultades. Y una específica que nos interesa acá dejar en claro es la facultad de generar alteridad con mi propio cuerpo. ¿Sí? Una identidad individual alterna a mi cuerpo y antagónica a mi cuerpo, enemiga de ese cuerpo. A tal punto que de esta forma, en esta alteridad generada, se desarrolla y se inviste lo que entendemos como individuo capitalista. ¿Sí? Este individuo capitalista hace de su cuerpo una realidad ajena que evalúa, que desarrolla, que mantiene a raya, que debe vigilar. Y acá de vuelta, algo de lo que decíamos, no solo es el Estado, el nuevo mecanismo legal, el nuevo sistema de producción imponiendo y disciplinando, también son los individuos y los sujetos internalizando estos mecanismos y volviéndose vigilantes de sí. ¿Sí? Bien, y por último, entender que esto no queda a un nivel solo de discurso o ideológico, sino que se implementan prácticas de todo tipo para llevar esto a cabo. El uso de cubiertos, las concepciones de vergüenza ante la desnudez, reglas para comportarse, reglas para reír, reglas para estar. Textual del libro. En la medida que el individuo se disocia del cuerpo, esto que estamos hablando, soy alterno a mi cuerpo y soy antagónico a mi cuerpo, el cuerpo se convierte en un objeto de observación como si se tratara de un enemigo, ¿sí? Por parte del propio individuo y por parte de grandes instituciones. El cuerpo empieza a inspirar miedo y repugnancia. Hay una obsesión por los desechos, por ejemplo, de los cuerpos, por los fluidos de los cuerpos.
Sobre todo genera miedo y repugnancia todo lo que recuerde a la animalidad del hombre. Por eso los cubiertos ya no podemos comer con la mano, por eso nos vestimos, ya no podemos andar desnudos, por eso nos depilamos, ya no podemos tener pelos en la piel. El intento, esta frase me encanta, el intento obsesivo por conquistar el cuerpo hasta sus más íntimos pliegues es uno mismo controlándose uno mismo, se ve reflejada en la pasión de parte de la burguesía y las clases dominantes por colonizar el cuerpo del proletariado, que se muestra como ajeno, peligroso e improductivo. Bien. Euge, sí. Sí. Tres pavadas. ¿Cómo vos cuando hablas de ingeniería social volvés sobre esta cuestión que ya habíamos, volvés con otras coordenadas para pensar esto que ya habíamos hablado en el primer encuentro que tuvimos, que es que el control social procede por represión, pero también procede por persuasión? ¿Cómo hay que pensar ambas dimensiones de manera articulada? Esta idea de no entender los conceptos como cuando uno ocurre el otro no ocurre, o cuando uno avanza el otro retrocede, sino pensarlos de manera articulada. Esto vos lo volvés a traer a partir del concepto de ingeniería social, con una faceta represiva y una faceta más persuasiva. Después, otra cuestión que vos cuando hablas del cuerpo me parece importante recuperar. Nosotros digo nosotros porque en esa época teníamos un compañero alegrillo, pero digamos, en una época en la cátedra se daba una clase sobre las modalidades de ejercicio del poder para Foucault. Y algo que vos traés cuando hablas de lo que fue la acumulación originaria y luego con todo el análisis de Federici, es que si bien la construcción, digamos, el análisis tiene un anclaje histórico, los procesos se siguen reproduciendo en la actualidad. Esta misma manera de pensar procesos históricos también como modalidades es propia de Foucault. Foucault, cuando habla de los modos de ejercer el poder, los ilustra con casos históricos, pero no es que ocurrieron en la historia. Por ejemplo, cuando él habla de la soberanía como un modo de ejercicio del poder, que se caracteriza por la violencia extrema, por el martirio y la tortura física, y finalmente la destrucción de cuerpos, él, digamos, emplea como ejemplo histórico lo que es el suplicio de Damiens, que es un caso muy renombrado en Francia, que Francia es como su universo, él generalmente trabaja con ejemplos de ahí, pero eso no quiere decir que como modalidad de ejercicio del poder fue histórica y no sigue existiendo. Cada femicidio reactualiza el poder de soberanía, destruyendo cuerpos, digamos, primero desinvistiéndolos de cualquier valor, generalmente en procesos que incluyen la tortura y el martirio. Entonces, ojo con pensar que los modelos de ejercicio del poder que menciona Foucault son modelos históricos. Son modelos que, se articulan en casos complejos, singulares, en casos concretos, pero que no son solamente históricos. La disciplina que también mencionaba Mili, digamos, hay otros dos modelos más que no vienen al caso, no queremos abrir demasiadas ventanas, pero la disciplina no significa que lo otro no exista más. No son etapas que tienen fecha de vencimiento y arranca el otro sachet, ¿sí? En general son modalidades que se articulan de maneras complejas, de maneras en tensión, como plantea siempre Mili, con resistencias, y que uno puede ver más recortadas, pero nunca están en forma pura, en la empiria, en la vida real. Son siempre construcciones teóricas. Así que los y las invito a no pensar que las modalidades de ejercicio del poder dejaron de existir y que cada vez que aparece una, la otra, la anterior es desechada o reemplazada. Lo que podemos ver en la actualidad es la coexistencia de manera muy virulenta, muy en tensión, con muchos, digamos, con muchas rispideces de todas las modalidades de ejercicio del poder. Porque si no estaríamos, digamos, lo mismo que pasa con los modos de producción cuando habla Marx, no existe más la esclavitud. En todo caso, lo que habrá que pensar es el capital, cuál es el eje principal de motorización, cómo se valoriza, pero no es que como uno va a la realidad y va a encontrar todavía casos, ¿sí? No es una cuestión histórica que se terminó por decreto, ¿me entienden? Así que por eso yo digo que Foucault y Marx tienen una manera de aproximarse a los fenómenos y a integrarlos en los análisis muy similar, ¿sí? Y obviamente sé que el mérito ahí es de Marx, que fue previo.
¿sí? Que dio las coordenadas, pero solamente quería mencionar esa cuestión. Por un lado, el doble cariz del control social, que ya lo vemos y vuelve a aparecer, cómo aparecen otra vez las líneas divisorias, donde se van estableciendo para quién lo público, para quién lo privado, para quién la valorización del cuerpo en cierto sentido, para quién la desvalorización en otro. Y por otro lado, esta cuestión de las modalidades de ejercicio del poder, de los procesos, que están presentados históricamente, pero no se agotan en un tiempo histórico. Tal cual. Y en, no, y en los textos, justo ahora, en los 3 autores que vamos a desarrollar, justamente hay como una actualización de esto, o sea, donde esto que aparece contado de modo histórico, en realidad acá se presentan como problemas actuales, o de hace unos años atrás, pero que siguen siendo actuales. No sé si Eso hay no quiere decir alguna... que sean totalmente iguales, o sea, no quiere decir que no haya transformaciones, porque las articulaciones son siempre novedosas, porque dependen de qué estamos mirando, de qué parte de la realidad estamos mirando. Pero a lo que vamos con Mili, y vamos a volver sobre digamos, a lo largo de la materia, es que los procesos siguen teniendo claves, como dijo Mili, siguen teniendo claves que nos pueden seguir sirviendo para pensar. No de manera lineal, del estilo calcado, bueno, eso es igual en el siglo XV que en el XXI, sino pensar, digamos, qué elementos, qué ingredientes nos vienen a dar alguna clave todavía. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna consulta ahora o pueden, después podemos tener un tiempo también? Como yo no veo a nadie, si no abren su micrófono y hablan, no lo sabré nunca. Bueno, y venimos re bien de tiempo, que yo temía un poco al... Bien, bueno, seguimos. En esta segunda parte, muy en eje con lo que dijo Euge, vamos a ver el texto de Franco Basaglia, de Izaguirre y de Susana Velázquez. Bien, vamos a ver muchos, o sea, como la articulación de diferentes conceptos, pero también la articulación, la actualización y la atención de los procesos que ya vamos pensando, ¿sí? Bien, el texto de Franco Basaglia es muy fácil, muy ameno, son 2 conferencias del 79. Él ahí, ¿qué va a hacer Franco Basaglia? Bien, son del 79, pero va a hablar de experiencias del 50 y del 60, en las cuales yo no me voy a detener tanto, porque después tenemos una clase específica de esto, ¿sí? Pero sí, una pequeña historización. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay como un momento importante para lo que tiene que ver con las instituciones manicomiales o las concepciones de salud mental, porque después de la Segunda Guerra Mundial, que nos damos cuenta que el ser humano es capaz de una destrucción total del ser humano por el ser humano, lo que son los campos de concentración recuerdan a los manicomios. O sea, los manicomios se vuelven similares a los campos de concentración. Y en ese momento la salud mental empieza a ser un tema importante, un tema de derechos humanos. Seguramente usted después tenés algo para sumar y esto igual es algo que se va a trabajar durante toda la materia, así que por lo pronto lo dejo acá. Franco Basaglia retoma 3 experiencias que son como las más conocidas, entre el 50 y el 60 en Europa. Yo igual quiero nombrar una experiencia de Brasil que fue entre el 40 y el 50, que es la de la médica Nice, que es muy conocida, después podemos charlar un poco de esto, pero solo para decir que en esta región, en esta parte del mundo, también estaban sucediendo procesos muy interesantes y transformadores respecto a la salud mental. Bien. De la experiencia inglesa, la que es conocida por las comunidades terapéuticas, él va a tomar un elemento y va a criticar otro, ¿sí? ¿Qué tenía de interesante la experiencia inglesa? Que había un momento de decisión junto con los usuarios o con los pacientes en ese hospital psiquiátrico. Muy novedoso, muy disruptivo para ese momento. O sea, médicos, psiquiatras, enfermeros, usuarios y usuarias tomando decisiones en conjunto sobre procesos de la institución, sobre bailes que hacían, o sea, hacían fiestas, se empieza a implementar algo de la vida social dentro de los manicomios. Eso es lo que para Basaglia es importante, ese momento de decisión, esa inclusión en la decisión. Sin embargo, lo que nos dice Franco es que esto funciona bien un tiempo y después
se vuelve a funcionar a ese modo que intentaba destruir. Vuelve, o sea, dura un tiempito y vuelve, no se sostiene. Sin embargo, las comunidades terapéuticas, cosas que iremos viendo después, es un modelo que se sigue reproduciendo por fuera de Inglaterra. Esta es como la experiencia que la gesta. Después tenemos la experiencia francesa, que se lleva a cabo en el Hospital Psiquiátrico Labor, esta es una foto de Labor, creo que se pronuncia así, que se llama El Sector. ¿Qué tiene de interesante para Basaglia? Es que se descentraliza la atención única en el manicomio y se empieza a atender o pensar la salud mental como algo comunitario, como algo, no comunitario, sino como distribuido y no necesariamente solo en el hospital. O sea, el sector se trataba de un modo de implementación de implementar espacios por fuera del hospital psiquiátrico para atención, para diagnóstico, tiene que ver con eso, no comunitario como quizás lo pensamos hoy en día, o como podemos ir trabajando. ¿Cuál es el problema que Basaglia ve en esta experiencia igual? Es que no hay una modificación de la relación de médico-paciente, de médico-usuario, ¿sí? Que es una relación que se suele entender, se puede entender en términos de sujeto-objeto. Ya vamos acá igual, lo dejamos en este momento. La tercera experiencia, que es la que él lleva a cabo junto con un grupo grande, pero es como la cara y el nombre conocido, es la experiencia italiana, con un proceso de desmanicomialización en Trieste. En ese momento Italia, o específicamente esa zona, se estaba industrializando, o sea, había todo un proceso de transformación de clases sociales, de pasar del de una sociedad rural a otra industrial. ¿Sí? Ese es un momento bien relevante después de la Segunda Guerra Mundial. Tres cuestiones que Basaglia, a partir de estas críticas y de la experiencia en Italia, va a retomar, y creo que acá era importante como dejarlas, tienen que ver con que primero en principal los manicomios no están escindidos de los problemas y de las desigualdades que genera el modelo de producción capitalista, ¿sí? Él va a entender al manicomio en términos de producción capitalista, ¿sí? En un momento dice, el loco es al psiquiatra lo que el obrero al patrón. Y también en un momento dice, o sea, nombra sobre el sometimiento de la mujer, del lugar de la mujer, entonces podríamos entender algo así, las analogías como la mujer es al hombre, lo que el loco al psiquiatra, lo que el obrero al patrón. ¿Cuál es el hilo conductor de estas analogías? ¿Sí? Las relaciones sociales de opresión y de dominación. O sea, esta relación social de opresión y de dominación no es solo en el mundo laboral, está sucediendo en diferentes instituciones generadas por este modelo. Bien, entonces lo que él lee muy claramente, y hoy en día sigue siendo algo importante para pensar los procesos transformadores, en los modelos de salud mental, es que hay que cambiar los modos de relación. El modo de relación social dentro del hospital psiquiátrico, el modo de relación social médico-usuario, médico-paciente. ¿Bien? ¿A través de qué? Por ejemplo, justamente de lo que retoma de las experiencias anteriores que él retoma como que está bien. O sea, el lugar activo del usuario, ¿sí? O sea, un modo de codificar esa relación social tiene que ver con brindar un lugar activo al usuario como sujeto no cosificado, no objetivado, un lugar activo en las decisiones de una institución, por ejemplo, un lugar activo en las decisiones de su padecimiento, un lugar activo en los tratamientos, y también retoma la experiencia del sector en estos términos comunitarios que no centralizados en el manicomio. Para él son cuestiones importantes. La segunda cuestión importante a la que él apunta como el núcleo problemático para la transformación del sistema manicomial es la ciencia, ¿sí? Apunta que es necesario cuestionarla y modificarla. ¿De qué ciencia está hablando?
¿En qué paradigma está pensando? Volvemos a Marx y a Federici. Es esa ciencia a merced de los intereses burgueses, ¿sí? Esa ciencia que desde la filosofía y la ciencia mecanicista, que viene generando saberes, que viene generando estudios basados en la utilidad social de los cuerpos, en la generación de mecanismos, en la autorregulación, esa ciencia que pone a la razón como valor supremo, como atributo legítimo. Esa es la ciencia en la que Basaglia está pensando que hay que transformar y que hay que modificar. Bien, ¿qué implicaría pensar otra ciencia? Pensar nuevos códigos, pensar nuevas relaciones, pensar nuevas representaciones, pensar relaciones que no sean desiguales, otros modos de pensar y de hacer, implica muchísimas cosas, ¿sí? Pero es principal, es núcleo de problema de vuelta, transformar la relación médico-paciente. Y por último, un elemento que él va a detectar, también muy propio de la experiencia italiana, es que para llevar a cabo procesos transformadores hay que generar alianzas con sectores y actores, ¿sí? Que son, o sea, que bajo este régimen, este modelo capitalista que rige, son igual de explotados y de oprimidos en diferentes instituciones, en diferentes instancias de la sociedad. Por ejemplo, en Italia creo que específicamente hubo como mucho anclaje con los sindicatos. En Inglaterra tenía que ver con el Partido Laborista, en Italia con las izquierdas italianas. De esta forma se entiende, se queda más claro, que el manicomio no queda por fuera del sistema de producción capitalista, ¿sí? Y que genera las mismas desigualdades que generan las relaciones de producción y que generan las relaciones de género. Bien. Un último llamadito de atención. ¿Por qué? Digo, no repiensa pavadas, repiensa la ciencia, repiensa las relaciones sociales, repiensa las alianzas, porque ¿cuál es el problema? Que si no se vuelven a los estadios anteriores, volvés a reproducir eso que intentaste reproducir. En este caso, el hospital psiquiátrico, el manicomio, ¿sí? ¿Euge? Solo sobre y así por el tiempo que tenemos, y montándome en lo último que decís, él está muy atento a esta capacidad de persistencia de lo manicomial. De lo manicomial como edificio, como estructura, por eso él aboga por destruir los manicomios, por demoler los manicomios. Pero también, y eso es algo que en línea con lo que venía diciendo Mili, ustedes lo van a ver más en las últimas clases que dan Silvia y Ana, pero también las lógicas, las relaciones manicomiales. Tienen una inercia que si no hay un esfuerzo permanente por mantenerlas desarmadas, es como Terminator 2, le voy a hablar de una película que ocurrió para ustedes, es como decir Casablanca para mí, pero se vuelve a juntar, ¿sí? Si no hay un esfuerzo permanente de estar al tanto de lo importante de ir a contrapelo de las relaciones, de las dinámicas, de los procesos manicomiales, también vuelven, ¿sí? No solo lo manicomial como edificio, no solo lo manicomial como espacio, sino las relaciones que acontecen en ese espacio, ¿sí? E incluso relaciones que sin acontecer en un espacio con las características de un manicomio, tienen las características de lo manicomial, ¿sí? Esto último que menciona Mili, me parece que él estuvo muy atento a esas cuestiones y es algo que también se tomó mucho acá, en el caso santafesino sobre todo, que van a ver con Silvia y con Ana. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta? Quedó libre, que hay una excesión de la relación feudal, que quedaron libres para vender su fuerza de trabajo. Bueno, vamos. Ya me estoy grabando, comparto. Bien. Inés Izaguirre. Texto corto, complejo, lleno de información, de cosas, es espectacular. Es un texto dentro de un libro que compila diferentes artículos.
Voy a tomar algunas cosas, quizás menos todavía de las que están en el Power, pero quedan. Escrito en 1998. Bien, lo que va a intentar hacer es un proceso de esclarecimiento conceptual sobre el término violencia, ¿sí? Y aquello que se le atribuye al término. Quizás yo hoy, cuando lo preparaba, pensaba que hoy en día hablamos mucho más de violencia, tenemos mucho más clara algunas cosas de las que vamos a repasar sobre violencia acá, pero pensaba en ese momento como algo bastante, no sé si novedoso, pero más importante, como dejar en claro y poder trabajar los términos de violencia. Bien, cuestiones a tener en cuenta para poder pensar en el concepto. La violencia no es algo innato, no es algo natural, no es algo adquirido, no es algo con lo que nace el ser humano, el hombre o la mujer, o etcétera, la identidad de sexo genérica, ¿sí? Por otro lado, ella te va a preguntar por el tema de los observables de la violencia. Voy a sintetizar mucho un párrafo que es re complejo. Por supuesto que existen hechos de violencia que podemos ver. Por supuesto que hay evidencias de la violencia directa. Lo que ella dice es que no existen observables directos, ya que siempre median registros de percepción y esquemas de acción que pueden deformar, que pueden reprimir o que pueden rechazar aquello que se observa. Ya vamos a desandar un poco más esto. Y por último, también deja en claro algo que yo, o sea, esto pensaba, como que hoy se muestra como algo obvio o dado, pero no siempre es así, y no siempre fue así, sobre todo. Que existen formas, que se puede reconocer la posibilidad de que existen formas de violencia no directamente visibles, ¿sí? En las que opera un vínculo violento, en las cuales una de las partes es sometida. ¿De qué estamos hablando? De que la violencia no es un vínculo entre iguales. Siempre hay relaciones de jerarquía y desigualdad. Bien, esta relación de jerarquía y desigualdad se va a dar porque una de las dos partes tiene ciertos atributos, ciertas características construidas socialmente, dadas por una pauta social, que va a generar que ese vínculo nunca sea entre iguales. Y hoy pensaba, el bullying suele ser definido como una relación entre iguales generacionalmente, pero, a ver, no acepto gente, pero donde por más que generacionalmente y en el nivel de la experiencia haya una igualdad, por ejemplo, dos niños de 10 años, siempre va a haber un atributo en uno de estos dos niños, donde una parte va a poder someter a la otra. El tamaño, la violencia, el uso de las palabras, bueno, muchísimos atributos posibles. Bien, perdón, me perdí al hablar de... Bien, bueno, ¿qué es lo importante entonces? Dar cuenta de que hay formas de violencia que no son directamente visibles, que no es un vínculo entre iguales, que se trata de una relación jerárquica y desigual, que no es aislada, las formas de violencia no son aisladas, y hay que tener cuidado por el riesgo a la naturalización o a la normalización al que se suele tender, ¿no? Esta normalización a la violencia. Acá, al escrito al de Velázquez, los recorre la pregunta por el acostumbramiento a la violencia, por la naturalización de la violencia. Y pensemos en el verbo naturalizar, que desde el capítulo de la acumulación originaria lo estamos trayendo. ¿Qué entendemos por violencia entonces? Que es un vínculo, es una forma de relación social donde una de las partes realiza su poder acumulado, ¿sí? Su poder acumulado, los atributos que trae o que socialmente construidos lo conforman, que produce y reproduce formas de violencia invisible, aquello que no se ve. Y el problema de estas violencias invisibles es que generan sometimientos, negaciones,
terminan siendo domesticadas, individualizadas. ¿Sí? Hay toda una pregunta por la violencia que no se ve, así justamente se llama el capítulo. No es una relación entre iguales, ya lo dijimos, y hay modos de esta violencia que llegan a niveles de negar a las personas como tales, a quitarles, a negarles la cualidad de sujeto a los sujetos, la cualidad de personas a las personas, por disidencia, por diferencia, por desigualdad. Y ella ahí da el ejemplo, por ejemplo, de los genocidios o de las violaciones, donde las personas son forzadas por fuerza material, por violencia, a hacer cosas que no quieren hacer y son negadas en ese accionar como personas o sujetos. En este sentido, o no sé si en este sentido, pero es importante poder separar entonces lo que entendemos por poder y lo que entendemos por violencia. Muchas veces los entendemos juntos, hay una necesidad, algunas veces analítica, de poder separarlos. ¿Qué es lo importante acá? Todas las relaciones sociales implican instancias de poder, ¿sí? El poder es una dimensión de las relaciones sociales, siempre. La violencia es una forma del ejercicio de ese poder que está presente en todas las relaciones sociales. Parece un juego de palabras, pero no lo es, tiene eficacia. Entonces, para poder entender entonces ahora lo que es el poder, ¿sí? Ya estuvimos hablando de lo que es violencia, entendemos que es una forma de ejercicio de poder presente en todas las relaciones sociales, pero no necesariamente todas las relaciones sociales tienen que tener ejercicio de la violencia, ¿bien? Pero sí hay relaciones de poder. ¿Qué entendemos por poder? Así, a grandísimos rasgos. El poder no es solo represivo, también es productivo, algo de lo que venía diciendo, ¿sí? No solo es eliminación, no solo es represión, también es coerción, es aceptación, es disciplinamiento, funciona en las dos vías. No está localizado, el poder no es el Estado, no es la institución, no es la escuela, no es el sistema capitalista. No es un atributo de las cosas, no es el arma, no es la guerra. Bien. Y el poder, esta es creo que una de las frases célebres de historia de la sexualidad, no se tiene, sino que se ejerce. Por eso se dice, o sea, por eso decimos el ejercicio de poder. ¿Sí? ¿Qué más? Bien. No es solo simbólico, no es solo en el orden del discurso, no es solo en el orden del invisible, tiene eficacia material, tiene eficacia en la realidad, tiene eficacia en los cuerpos. Hoy en día estamos todos mediados por relaciones, ahí te dejo, por la pantalla. Yo trabajo con chicos, entre ellos, entre celular, se dicen cosas feas. Hay niños que terminan tristes, que terminan enojados, y no importa si hace 8 meses que no se ven. Hubo una eficacia real, aunque no sea mediado corporalmente. Ahora sí. Solo menciono, ya que señalas acá poder, hay algo que también une a todos estos autoras y autores que venimos viendo, y que es una manera de encarar los conceptos. Fíjense, para Marx el capital no es una cosa. El capital para Marx no es una cantidad de dinero guardada en una caja fuerte, es una relación social. Para Foucault el poder, lo acabamos de ver, tampoco es una cosa que se tiene, no es lo que está en el cetro, es en ejercicio, y también tiene una dimensión en las relaciones sociales. Para Izaguirre la violencia también tiene una cuestión que se tiene que pensar relacionalmente y no como algo que sale o se contiene. Y para Basaglia el manicomio tampoco es una cosa, es una relación. Esta labor de que todos tienen en común al pensar los conceptos, ¿no? Digo, para pensar un hilo conductor también en cómo se aproximan a los problemas. No son cosas que se activan o desactivan, que residen en un lugar, que se toman o se quitan, sino que son
parte de un entramado social. No pueden pensarse estos conceptos si no es en el contexto de relaciones sociales. Fíjense, Izaguirre, Basaglia, Marx, Foucault. Todos toman a sus grandes conceptos de una manera relacional. Y si es relacional, es histórica. No histórica para pensarlo en términos de algo que se terminó, sino algo que tiene un devenir y en ese devenir podemos reconocer la persistencia de los problemas también. ¿Sí? Solo eso. Bien. Acá no me voy a meter tanto, igual les recomiendo leer bien este párrafo, ¿sí? Pero cuando ella piensa en este párrafo, acaba en qué tienen que pensar, cuál es el problema en el que ella está pensando, cómo, por ejemplo, después de situaciones, de momentos, de aplicación de una fuerza mayor, de una fuerza explícita, esta fuerza, el uso de la fuerza se distribuye, se fragmenta, se inmiscuye, ¿sí? Se vuelve red. Bien. Y aparecen, perdón, aparecen procesos, o sea, el momento de explícito de violencia, esta violencia se fragmenta, se distribuye, aparecen procesos de acostumbramiento, de naturalización, de no visibilidad, de no incorporación, o sea, de incorporación en realidad, y de no registro, ¿sí? Esta es una de las preguntas como claves, que qué pasa con hechos grandes de violencia, por ejemplo, que terminamos incorporando, que se nos vuelven cotidianos, que va a ser la pregunta de Velázquez, autora a la que ya llegamos. Y literalmente la autora dice, he allí el secreto de la disciplina. Y nos da algunas pistas, así como bien teóricas, para poder pensar la disciplina. La disciplina es la búsqueda del dominio por parte de la burguesía que logra aplicar la violencia en pequeñas dosis que se van naturalizando. Nuevamente, la violencia no es la guerra, ¿sí? Pueden ser otros procesos más pequeños, más diminutos, más invisibles. Se tratan de saberes prácticos de normalización para maximizar la utilidad de los cuerpos con el mínimo esfuerzo. Marx y Federici, de vuelta. El mismo proceso de hace 500 años que se sigue actualizando, se sigue vigente. Las disciplinas no son ciencias, no gozan de la jerarquía de los grandes saberes o de ciertas ciencias, pero sin embargo, practicadas, ejercidas, materializadas en instituciones de vigilancia y secuestro, entre otras, han construido saberes prácticos y conocimientos sobre la conducta humana. Y estos saberes prácticos conforman lo que ella llama efectos de verdad, que producen y se reproducen a través de sentido y de representaciones. Como grandes verdades que parecieran ser no discutidas, sedimentadas en sentidos sociales, en representaciones, en arquetipos sobre la violencia, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre los niños, sobre la escuela, sobre la libertad, la democracia, pero que en realidad se van tratando de saberes fragmentados e intersticiales que no son los mismos siempre. Esos sentidos comunes se van modificando, van cambiando, los saberes prácticos también, ¿no? Sin embargo, que sean fragmentados e intersticiales hace mucho más difícil dar cuenta de ellos, poder estar atentos a ellos. Bien, y esto, la atención, con esto ya cierro Velázquez, digo, porque también en todo el texto va viendo una propuesta de la autora para poder pensar de otra forma justamente esto. No es solo una conclusión como, bueno, la violencia ya está allí y no tenemos mucho para hacer. ¿No? Al contrario, va proponiendo formas de tomar conciencia de la autonomía, modos de generar relaciones, otros modos de generar relaciones sociales, otras formas de dar cuenta de la violencia para dar cuenta como problema, para poder nombrarla, para poder pensarla, para poder criticarla. Y por suerte se despide diciendo que afortunadamente el poder nunca es hegemónico. Así que tenemos algunas posibilidades. Ya terminamos con Velázquez. Bien. Bien, espero que no esté siendo tan difícil. Vamos a ver si lo puedo cortar un poquito. Susana Velázquez
Se pregunta por la violencia cotidiana, de vuelta muy cercano a Izaguirre, por cómo la violencia de género se nos vuelve cotidiana. Y una de las respuestas que va a ir buscando va a tener que ver con las estrategias de los medios de comunicación, ¿sí? Yo esto se los dejo acá para que ustedes después lo puedan ver y vuelven al texto. Pero sí tengamos en cuenta que la problemática principal que va a recorrer esta pregunta es que no ver los hechos de violencia como hechos sociales tienen consecuencias para las personas que sufren esas violencias, ¿sí? Generan traumas, dolores, represiones, silencios, olvidos. Y yo acá no me extiendo porque aparte vamos a tener una clase específica con Flavia Torricelli que va a tratar trauma social y reparación simbólica de una forma específica y fantástica. O sea, vamos a hablar de esto. Bien. Y algunas pistas también para pensar la violencia de género, ¿sí? Con Velázquez. O sea, ¿por qué es interesante llegar a Velázquez, aunque sea cansador y un poco corriendo? Porque empezamos hablando de la acumulación originaria con Marx 550 años atrás, y tenemos acá la violencia de género. Y se puede hacer tranquilamente un arco problemático de actualización y de historización, de tensión y de relación. Sabemos que la violencia no tiene distinciones. O sea, se ejerce de múltiples formas. Esperen que cambio de hoja. Me perdí. Bien. La violencia de género no tiene distinciones. No, la violencia no tiene distinción. Puede ser... la pueden sufrir hombres, mujeres, viejos, grandes, niños, profesionales, blancos, negros, identidades sexogenéricas diversas, ¿sí? Sin embargo, también sabemos que vivimos en una sociedad desigual, que establece relaciones sociales desiguales, basadas en pautas sociales y culturales, ni innatas, ni naturales, ni dadas por hecho, donde no hay una igualdad de derechos, no hay una igualdad de accesibilidad a oportunidades y recursos, ¿sí? En diferentes términos. Acá lo estamos pensando en género. Y si el género refiere a la conceptualización de las funciones, los roles, comportamientos y atributos de hombres y mujeres, pensar en violencia, sociedad desigual y género nos hace pensar en el concepto de violencia de género, que no se hagan problema, lo tengo en la siguiente diapositiva. En la siguiente imagen. En la autora no está la definición de género así explícita, que es como una media genérica que busqué, pero sin embargo en la definición de violencia de género encontramos como muchos de los elementos que venimos desarrollando y que la autora más bien desprende, cuestiones por separado, ¿sí? Entonces, se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, violencia, ya venimos hablando de violencia desde hoy, basado en una situación de desigualdad. Venimos hablando de las relaciones desiguales desde el proceso de acumulación originaria. En el marco de un sistema de relaciones de dominación de hombres sobre mujeres, esto es lo que lo hace específico de género, pero pensemos cuántas figuras y actores sociales se pueden pensar en ese sentido, ¿sí? Que pueda tener la consecuencia del daño físico, sexual o psicológico, violencia observable, efectivamente, pero también la violencia no observable, Izaguirre, amenaza, coacción, privación de la libertad. Tanto se ocurre en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿sí? Pedrici, trabajo productivo, trabajo reproductivo, ámbito privado, ámbito doméstico, obligación, libertad para vender fuerza de trabajo, obligación de estar en el ámbito doméstico, ¿sí? En el ámbito privado. Una de las cosas interesantes de Velázquez, cuando ella habla de los medios de comunicación, es interesante pensar que si la mujer siempre estuvo recluida al espacio privado, pensemos cuál es esa vuelta al espacio público, por ejemplo, en los medios de comunicación, sexualizada, violentada, mostrada con ciertos atributos, con sentidos comunes, digo, porque todavía
no me quiero ir, quizás después lo podemos hablar, pero pensemos en eso. O sea, la reclusión de la mujer al ámbito doméstico y las posibles vueltas a través de los medios de comunicación al ámbito público. Desde las presentadoras hasta los casos de femicidio. O sea, el abanico es amplísimo para pensarlo. Finalmente, también se los dejo acá, pero entonces, ¿por qué es necesario tener, o sea, si la violencia la pueden sufrir múltiples personas, ¿por qué es necesario tener un concepto específico? Porque si no nombramos el problema, no existe. Si no es nombrado el problema construido como un fenómeno recurrente, reiterativo, repetitivo en diferentes actores, en diferentes ámbitos, se aísla, se cree que es único, se cree que es casi casual, y no empieza a ser una problemática que en realidad sabíamos que era social. Bien. Se los dejo esto aquí y cierro con fotos de los 5 autores. Y ahora, bueno, dejo de compartir, podemos abrir los micrófonos, Euge, completar con todos los comentarios que quieras. Perdón si volé. No, nada, me acuerdo de Inés, que la llegamos a conocer. Silvia tiene una relación mucho más cercana también con ella, una investigadora del instituto durante muchísimos años que falleció hace poco tiempo, Sí. relativamente poco tiempo. Y era toda una apuesta, la bibliografía que se decide incorporar a una cátedra tiene toda una apuesta detrás. Y los textos, el texto este de Izaguirre es uno de los textos que permanentemente volvemos a elegir, por decirlo así. Porque trae también lo que vos planteabas, Mili. Además de ser propositivo, que es, digamos, empezando del final para el principio, además de ser un texto propositivo, es un texto que iluminaba, y es una metáfora espantosa, la metáfora lumínica. Ojo con esa metáfora, porque como alumbra la oscuridad es como muy, muy del siglo XIX. Y la metáfora de la observación, ¿no? Que se observan procesos. Cuando uno observa la locura, cuando uno observa, no, eso no se observa, no se ve, no está ahí, no lo reifiquen al concepto. Digamos, lo que tiene es muy ilustrativo, por decirlo así, muy representativo, muy expresivo, de cuestiones que no se estaban debatiendo a nivel, digamos, a nivel hegemónico, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la apuesta por incluir a los textos de Inés, que es una apuesta de Silvia, por supuesto, siempre fue muy valorada. Aún cuando ella estaba y, digamos, todavía era parte del Instituto Gino Germani. Así que solo menciono eso porque después me parece que, bueno, podemos incorporar alguna duda, pregunta para pasar después al tema del parcial, del trabajo práctico. Lo único que les quería terminar de comentar, primero es, bueno, disculpas si a lo último volé, si empecé a hablar muy rápido, pero no quería que se nos haga como más extenso y más pesado, No. porque los cerebros de todos empiezan a perder un poco de atención. Después, después de las fotos, el PowerPoint sigue un poco, hay un trabajo que hicimos un poco con Paula, como de reconocer categorías entre Inés y Basaglia, se los dejo por si les sirve. Y voy a subir ese largo, no el que está ahora. Así que no le presten atención al que está ahora porque sí está mucho mejor. Ahora No, sí. de hecho, a mí me pasó lo mismo. Yo llegué hasta un punto y dije la otra vez, bueno, cortamos acá. El PowerPoint nosotros no lo entendemos, esto que venimos haciendo todo el tiempo, ¿no? No lo entendemos como un mero resumen, es un material de trabajo también. Por eso se lo dejamos más allá de lo que se pueda compartir en la clase. La clase y el PowerPoint no coinciden perfectamente. Uno trabaja muchas cosas que no están en el PowerPoint, por eso vale la pena la clase. E inversamente, muchas cosas que son estructurantes o que son buenas claves para pensar y están en el Power, quizás quedan soslayadas en la clase. Pero tampoco podemos estar, no es lo mismo que cuando nos juntábamos, que estábamos hasta las 8 y pico, 9, ¿sí? Arrancando desde las 5. Así que, como les digo, no hay un acople perfecto, de manera tal que bienvenidas y bienvenidos quienes vienen a la clase, y bienvenidos si quieren mirar el PowerPoint más allá de lo que estrictamente fue conversado en clase, ¿sí? Bien, todo tuyo. Conversamos un poquito acerca del trabajo. No, tenés razón. ¿Alguna consulta, algo que haya interesado, algo que hayan relacionado con lo que se iba diciendo?
Mira, hola. Yo cuando estaba leyendo a Izaguirre, ella en un momento se pregunta por la relación teórica entre violencia y poder, y el espacio del poder. Y dice como que en una situación inicial de poder hay una situación de violencia. Y como que me traía esto a la acumulación originaria, porque Marx desarrolla que el proceso de extracción de las tierras comunales es muy violento y a partir de eso se van como configurando nuevas relaciones de poder. Say no more. Sí, tal cual. Ay, se me quedó colgado, perdón. No. Digo, si era... Nada que agregar. Nada que agregar. Tal cual. Describiste el arco, digamos. Es más, lo ibas diciendo y dije, lo dejé anotadito en el texto y ahora, no, perfecto. Sí. Bueno. ¿Algún otro comentario, duda, inquietud, pregunta antes de pasar al, no sé, impresión, qué les parece? O sea, son las clases más densas estas, vieron que vamos pasando de a poco y poniéndole bastante onda y emoción, pero son temas, digamos, es bastante pesado, cada tanto paramos, hacemos una cosa más transversal, pensar un mismo modo de aproximarse a los conceptos, pero bueno, estamos sentando las bases, los pilares, para después empezar a volar, como dice Mili, para empezar a volar con cuestiones más concretas, con circunstancias sociohistóricamente más acotadas, con problemas también más acotados. Pero digamos, si no partimos de estos cimientos, la tendencia va a ser a deshistorizar, a naturalizar, a volver. Por eso es importante ir marcando estas cuestiones, ¿no? Gracias, Jani. A ver, está viendo los charlos. Queda grabada, eso no es menor de esta situación, que las clases queden grabadas, yo vuelvo mucho a las que... Sí. Bueno, igual podemos abrir otro, pero nos quedan 10. Yo creo que en 10 podemos digamos, conversar claramente la consigna. La consigna ya está colgada, yo la tengo acá a mano. ¿Querés que te ponga Y para la compartir? podemos leer, si les parece. Hacemos siempre un esfuerzo de claridad nosotras, de claridad y síntesis, porque las dos cosas van de la mano. Si para decir la consigna estamos en 5 páginas, ¿no? No prestamos atención a los primeros 3 párrafos y después al cohete que hicimos tanto, digamos, que explicamos tanto. Entonces, digamos, coordenadas básicas. Es una actividad obligatoria, va a constituir una de las 2 notas del cuatrimestre que van a ser promediadas. A diferencia de la segunda nota del cuatrimestre, esta nota es individual, de la segunda nota del cuatrimestre va a ser grupal, esta nota es individual y tiene que ver básicamente con la clase de hoy. Sin embargo, no es, como dijimos por enésima vez, un mero control de lectura, si bien requiere haber tenido una impregnación de los temas, de los textos y de la clase, no es un mero control de lectura, sino que es la ocasión de repensar otras circunstancias a la luz de lo que sí hemos conversado. Por eso Mili armó 5 temas con procedencias diversas, con lenguajes distintos, que refieren a circunstancias también distintas, pero que tienen en común que pueden ser abordados al menos por alguna de las categorías que venimos trabajando. En ese sentido, para cada tema, armamos una listita breve de categorías que pueden utilizar, breve pero no excluyente. Pueden habérseles ocurrido y, es más, los y las animamos a que incluyan distintas más categorías que las que estamos sugiriendo. Tenemos ese set básico, pero no es que sea solo con eso y no pueden trabajar ningún otro tema. ¿Sí? Si les resuena para trabajar otras categorías, mejor, por supuesto, mucho mejor. Esta es una basecita. Los 5 temas, después Mili si quiere se los puede mencionar, así como hacer como una breve semblanza, pero digamos, más allá de cada uno de los temas, la intención es que elijan uno de esos temas y elaboren un texto breve, hasta 3 páginas, habíamos dicho, me parece, Sí. que desarrolle las categorías que están asociadas a ese tema,
las que nosotras pensamos y las que ustedes pueden añadirles. Digo, añadirles, no reemplazar, ¿sí? Porque si no parece que hablamos de otra cosa. Incorporar las que les parezca importante. Y para ese desarrollo tomen al menos 2 autores. Al menos 2 autores. Indudablemente, toda esta clase es un ejercicio de, digamos, de mix, de poder incorporar más que eso, que 2 autores, pero digamos, base, al menos 2 autores, un tema, base, alguna de estas categorías. No me acuerdo si dijimos un número mínimo de categorías, creo que no. No. Sí dijimos un tema y al menos 2 autores. Pero bueno, si van a usar, digamos, cuantas más categorías usen, más robusto va a ser el entramado y más jugo le van a poder sacar, aparte, a las temáticas. Sí. A tener en cuenta, datos completos, lo necesitamos más que nunca en esta situación mediada. Acuérdense de poner el nombre, el correo, ¿sí? Una extensión máxima de 2 a 3 páginas, con ciertas coordenadas, como les digo, un tamaño de hoja, un tipo de interlineado, un tipo de fuente, pero también para que sea un encuadre claro, porque a veces cuando uno no sabe si es interlineado y media, doble, también es más complicado pensar un texto. Por eso dejamos sentado esas cuestiones para que no sean un obstáculo. ¿Están claras? Armamos el formato, seguimos adelante, ¿sí? Más que nada tiene que ver con eso, no con una obsesividad en el formato, sino con dejarlo claro y que sea el mismo para todos y todas. En primer párrafo, aclarar esta idea, ¿no? El primer párrafo, cuando uno arma un texto expositivo, un texto donde reflexiona. En el primer párrafo lo que hace es decir, bueno, voy a reflexionar acerca de tal y tal categoría a través de tal y tal autor. Es retomar la consigna, ¿no? Si lo que la consigna pide es que reflexiones acerca de tal y tal categoría a través de tal y tal autor, bueno, ir planteando eso, ¿sí? Y ahí ya queda, digamos, un escenario posible de decir, bueno, sabemos nosotras como profesoras, como quienes vamos a hacer la evaluación, digamos, la revisión del texto, a qué atenernos. Como dice siempre Pecheni, un texto académico es lo contrario de un texto de ficción, de un texto de un cuento de misterio. Hay que decir desde el principio que el asesino es el mayordomo. ¿Sí? No que al final, y por todo esto yo quería hablar de control social. No, voy a hablar de control social, primer párrafo, no el último. Entonces nos queda claro a todos cómo va a venir la mano. Piensen que en un libro, en un escrito más prolongado, uno tiene un índice. Y el índice es bastante claro acerca de cómo va a ser el recorrido. En estas versiones súper comprimidas, la intención es que sepamos desde el vamos por dónde la van. Y después también es como decir, y en relación a eso también evaluar, porque si ustedes se propusieron eso, bueno, en relación a eso que se propusieron, los vamos a evaluar, no a una cosa tácita, oculta, que se nos ocurra a nosotros que puede tener que ver con lo que querían hacer. Se propusieron esto, lo trabajaron, ¿sí? Y creo que también hablamos de una estructura muy básica. Título, eso es un lindo ejercicio, piensen en un título, sobre todo porque esta es la primera, digamos, es una primera presentación para después lo que va a venir en el integrador, que también les vamos a pedir un título que va a ser sobre un tema concreto, que ya no se lo vamos a dar nosotras como opción, sino que va a provenir de sus propios intereses. Entonces, pensar un título viene bien, es un lindo ejercicio. Entonces, título, introducción, como les decíamos, una introducción que diga eso, vamos a trabajar tales categorías desde tales autores. En todo caso, si eso además tiene una estructura argumentativa, y ustedes la quieren aclarar, de manera tal que género va a ser el concepto transversal y vamos a aproximarnos, les digo cualquier cosa, ¿no? Y nos vamos a aproximar desde control social, acumulación originaria y encierro. Les estoy diciendo cualquier cosa, así en abstracto. Eso también lo pueden mencionar, porque habla de una manera no solo de presentar los conceptos, sino de estructurarlos, de jerarquizarlos. No necesariamente, pero siempre viene mejor saber que hay una cierta estructura y no es un mero listado, ¿sí? Tema 1, categoría 1, categoría 2, categoría 3, no sabemos qué la junta, qué las puso ahí, ¿sí? No queda claro. Aparte hay algo, no puede ser un corta y pegue donde haya un salto con garrocha desde el tema a la categoría, con una cita textual, como yo dijera. Describen una parte del video del cuento de la criada, pero no encontramos qué relación tiene con género, o qué relación tiene con violencia. Tiene que haber oraciones puente,
donde uno de esos procesos internos los cuenta y relaciono esto que está en el cuento de la criada con el concepto de violencia en Izaguirre, que tiene esta característica. O sea, cuéntenos, ¿sí? Hagan externos esos procesos internos de reflexión. Como decía el general, el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor. Ustedes cuentan, dicen que van a hacer, lo hacen, está todo claro, ¿sí? Entonces, título, introducción, desarrollo y conclusiones. ¿Sí? Conclusiones puede ser otro párrafo. Un párrafo es introducción, un párrafo es conclusiones. Todo lo que queda en el medio es el desarrollo. Así se va estructurando el texto. En las conclusiones tienen una serie de características, pero para decirles así lo mínimo, la idea no es que cierren con una cita, sino que sea su propia voz la que aporta, porque digo, si hicimos todo un desarrollo para cerrar citando a Galende, entonces ¿para qué hablamos? Si al final terminamos citando a otro. La idea es que en ese acompañamiento al que nos invitan, que es lo contrario de un cuento de misterio, cierren ustedes con la voz propia. ¿Sí? El sello lo ponen ustedes. Eso por un lado, o sea, no cerrar con una cita textual es como un basta. Perdón, ya se va a cortar. ¿Nos sumamos 2 minutos más? Sí, sí, y cerramos esto. Sí, sí, porque es importante capaz. Sí, y lo otro es no incorporar cosas nuevas, sino que, bueno, no veníamos hablando en esa clave. ¿Sí? Por eso la conclusión, como les digo, es en estos ensayos tan breves, en este ejercicio que nosotras le planteamos, es más que nada una recapitulación. Recapitulación con opinión, podríamos decir. Donde ustedes pueden hacer ahí todas las observaciones que, si bien se espera que tenga una voz todo el ensayo, es como ahí vamos, ahí están ustedes. ¿Sí? Eso por un lado. Y después yo les quería contar, así como las invitamos y los invitamos y les invitamos a que esos procesos internos estén escritos en el papel, les contamos nuestros procesos internos para evaluar. Nuestra intención originalmente, antes de la pandemia, era que tuvieran una aproximación en las diferentes instancias que son con evaluación a prácticas propias de la actividad profesional. En cualquier instancia, sea en Ateneos o en cualquier otro tipo de institución en la que trabajen, se ven combinados a escribir, sea para gente del palo, digamos, para otros trabajadores sociales, o para personas de otras disciplinas con las que trabajen. Sean, sobre todo en salud mental, en el ámbito de la salud, existen los Ateneos, hay otros niveles en los que se arman reuniones de trabajo, pueden ser reuniones de formación política, cualquiera sea la característica que tengan los trabajos que realizan. Por eso la capacidad de presentar en una extensión razonable, 2-3 páginas, presentar argumentos, desarrollarlos y concluirlos, es una actividad que viene bien tener un cierto ejercicio. Las labores de síntesis son muy importantes, esta cosa de no perderse en una elipsis permanente, sino ir a los puntos, jerarquizar, son todas operaciones que se esperan de cualquier actividad profesional, incluyendo al trabajo social, pero también aquellas otras que pueden llegar a aparecer en la materia. Entonces, por un lado están las habilidades, yo no quiero decir destrezas como si fuera un curso de capacitación, pero digamos, los aspectos de redacción y de escritura. Y en la segunda instancia, que está reformulada para esta dinámica, pero que originalmente tenía una instancia de presentación oral, tiene que ver con eso, con cómo todo eso se lleva a un ámbito de realidad, de argumentación frente a otros, abriendo la posibilidad de un intercambio. Por eso nosotras preparábamos originalmente la segunda instancia al modo de una jornada, donde se presentaba al modo de una ponencia o de una presentación, un trabajo grupal que tenía una serie de herramientas multimedia, se los invitaba a que incorporasen música, videos, poesías, algún tipo de performance, que las hemos tenido, algún tipo de performance con afiches y etiquetas que se iban acomodando en una especie como de danza, iban pasando una tras otra y agregando etiquetas. Todo ese tipo de cuestiones que nosotros lo contamos, la semana anterior a que empiece el cuatrimestre, veníamos de unas jornadas en las que muchas de las y los cursantes de cuatrimestres anteriores presentaron su ponencia. O sea, todo ese ejercicio en un ámbito íntimo, por decirlo de alguna manera, amable, donde estaban los compañeros con quienes podían intercambiar también, porque la intención era que se quedaran a las presentaciones de los otros, no que fuera
digamos, una fila donde, importa mi presentación, chau, el otro no me importa nada. Eso fue un buen puntapié para perder la timidez, para animarse, y después para repensar esos trabajos a la luz de algo que puede llamarse jornadas de investigación, jornadas de trabajo, ¿sí? Encuentros, y funcionó realmente muy bien. Por eso también les traemos a quienes ya han presentado su tesina, porque es una vuelta sobre eso, para que vean que es posible hacer una tesina, es posible presentarla, terminar de organizarla, ¿sí? E intercambiar en relación a eso, no como una excusa meramente académica, sino como un trabajo que tiene un valor que permite ser compartido con otras, con otros, ¿sí? Así que, si bien esta segunda parte no la vamos a poder digamos, confirmar, porque no se va a poder hacer de la manera tradicional que la venimos haciendo, sí está siempre la invitación a que esos trabajos que organizan, que gestan y que nos presentan, puedan llegar a servir en otra instancia. Nosotros siempre, digamos, esta última jornada que se armó fue tan multitudinaria la presencia de ponencias en la mesa de salud mental que nos lleva allá a fantasear en armar una jornada de salud mental y ciencias sociales. Así que van a estar informados si el año que viene eso es posible, e invitadísimos, no solo informados, sino invitados a que puedan también darle otra vuelta más de tuerca a esas producciones que están todavía en proceso de pensarlas ahora, porque estamos cursando, ¿sí? Tiene que ver con eso, con una continuidad, con que la relación que vamos forjando en la materia no empieza y termina con el cuatrimestre. ¿Sí? Por eso muchas vuelven en distintas maneras, o para contarnos cómo le está yendo, o para hacernos preguntas, o para participar de vuelta desde otro lado. ¿Sí? Sí, aparte creo que logra de una forma, por ahí los congresos o las jornadas suelen estar revestidos de una formalidad, vestidos de una cosa seria y que una nunca puede llegar a eso, que no es que no sean cosas serias y que no tengan una instancia formal, digamos, son instancias súper importantes para compartir, pero también son instancias accesibles. Yo cuando era... Sí, no es un mito que naciste investigador o naciste expositor de ponencias, eso también es práctico. Cuando están Esto en que la carrera de mencionábamos, la dimensión de la práctica también tiene un sentido estratégico. Poder practicar estas instancias en entornos menos hostiles también te da fuerza para después no avalar la hostilidad en otros entornos, me parece, ¿no? Para no avalar la hostilidad. Si quieren, rápidamente hago un repasito de los materiales que... Dale, contá los temitas así. Bien. Bien, como dijo Euge, ya dijeron la fecha de entrega. Bien, son en 3 semanas, Está ahí. 28 de octubre. Sí. Sí, 3 semanas exactas desde hoy. Ya veo algunas caras de parciales, trabajos, pero bueno, también por algo esta clase busca desarrollar todos los autores, hacer un PowerPoint largo, dejar muchos materiales para que puedan llevar a cabo el trabajo. De los 5 temas que tienen para elegir, ya está colgado con los materiales correspondientes. Uno es sobre, el primero tiene 2 opciones, sobre videos que dialogan con el cuento de la criada, no sé si vieron la serie. Bueno, pueden elegir cualquiera de las 2 opciones. O sea, van a ver 4 videos, eligen una de las 2 opciones, ¿sí? Pero nos gustaron tanto que dejamos las 2. Por eso, son igual re cortitos, los pueden chusmear, duran 1 minuto, 8 minutos, muchísimo menos de 8 minutos. Así que pueden verlos antes de elegirlo. El tema 2 es un texto que escribió Susana Murillo al principio de la cuarentena, cuando todo esto estaba arrancando, muy, muy, muy interesante, muy pertinente, que historiza las cuarentenas y da algunas claves de lectura que 7 meses después siguen vigentes para poder entender esto que nos sigue pasando. El texto van a ver algunos resaltados en amarillo. Lo ideal sería que lo puedan leer entero, pero se sugieren esos párrafos porque por ahí condensan algunas de las cosas que estuvimos viendo hoy de una manera más clara.
El tercer tema es la parte de un corto de Raimundo Leixer, que se llama Me matan si no trabajo, si trabajo me matan. No sé si lo conocen. Dura unos 15, 20 minutos, la partecita que les dejamos. Documental, les invito a verlo. También, si no lo eligen, les invito a verlo. Y después el tema 4 y el tema 5 está basado en imágenes. El tema 4 es una comparación como de costureras del siglo XIX y talleres clandestinos actuales. Son dos imágenes que muestran eso para poder trabajar conceptos como trabajo, género, acumulación originaria, muy cercano a lo que dijo Alfonsina hoy. Por eso fue tan pertinente lo que comentaste, Alfonsina. Y el quinto tema es para recorrer algunos conceptos más cercanos a psiquiatría, salud mental, relación médico-paciente, que es una imagen de psiquiatras, médicos. No puse el tiempo histórico, pero es antigua. Sí, sí. Sí, es claramente antigua. Yo quería hacer un comentario sobre el tema del uso de estos materiales. Dale. Nosotras venimos diciendo desde el momento cero que el campo de la salud mental es un campo complejo. Lo venimos diciendo desde que arrancamos. Esa complejidad tiene que ver con el hecho de usar este tipo de materiales. Porque si uno dijese, bueno, es un campo que solamente se analiza en términos intelectuales, entonces leemos ensayo, ensayo, ensayo. La locura como problema, digamos, como problema, como algo insaldado, como algo sobre lo que no se tiene una respuesta, a eso voy, no como problema del estilo, ¿cómo resolvemos este problemita? La locura como problema excede el ámbito de lo intelectualizable. Por eso aparecen otro tipo de lenguajes visuales, audiovisuales, o sea, hay fotos, hay videos, y la locura, el género, el poder, digamos, todo lo que nosotros, cuando hablamos del campo de la salud mental incorporamos todo eso. Por eso también la apuesta es hacer estas primeras experiencias de pensar con lenguajes que no sean necesariamente los de lea este ensayo clínico de un médico y ubique las categorías, ¿sí? Poder pensar otros lenguajes porque tienen que ver con la capacidad del campo de la salud mental de incorporar, digamos, facetas que hacen a su complejidad. ¿Sí? Así que por eso también viene esto. Y también es una primera aproximación a que también ustedes se animen de cara al segundo a segunda evaluación, a pensar en esos lenguajes o a repensar a partir de otros lenguajes cuestiones que tienen que ver con el campo de la salud mental. ¿Sí? Esta primera está como más orientada, aunque son muchos temas, ustedes van a elegir uno, sí. Y la segunda ya es más libre, porque no es libre y desposeída, por favor. Por eso, y lo último, de acá al 28, intercambiemos, ¿sí? Más allá de lo que se ve en clases, de que las clases con conferencia o no siguen, intercambiemos cualquier duda, pregunta, ¿sí? Está el correo que revisamos regularmente, ¿sí? Y ahí vamos avanzando. No esperen al último momento para que no se angustien al último momento. Eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta final? Yo, perdón, quería preguntar cuándo suben las grabaciones de las clases. Sí, yo por lo general las subo la misma noche, posiblemente esta sea mañana, pero voy a ver, porque vieron, sí, las claro. edito un poquito, las dejo lo más limpias posible. Perfecto, gracias. Sí, pero en breve, y el PowerPoint también. Sí, no se hagan drama. No más. ¿Ya estamos? Sí, no more. Yo tenía una consulta, perdón, la última. Con respecto al TP y los temas prácticos que hay, por ejemplo, el tema 1 de la serie, es una forma como para esclarecer los conceptos con la teoría, digamos, como lo podemos ir mechando. Es una intención de poder articular las nociones teóricas con ejemplos concretos, aunque esos concretos, ese concreto no sea real en el sentido de, algunos son ficciones, pero es esta manera de poder ir pensando ciertas bajadas,
¿sí? Que enlacen, que articulen, no es simplemente un listado, como digo, no un cacho es, dice Basaglia en el cuento de la criada, dice, sino empezar a pensar formas de articulación en cuestiones concretas. Por eso digo, concreto no quiere decir real en el sentido más estricto. Hay ficciones, hay otros lenguajes, hay lenguajes que no son escritos. No es que decir, donde veo violencia ahí y leo violencia acá, quiere decir que es violencia. Sino esto, abrir los lenguajes también. ¿Va? Sí, gracias. Sí. Pienso, Euge, también que si algunos lo van teniendo antes y ya gente... No, claro, esa es la fecha de cierre. Después bajo la persiana, pero hasta entonces si lo tienen y lo quieren pasar, mejor, porque vamos leyendo también. Tal cual, tal cual. A mí solo me interesaría saber si alguna vez han hecho algo parecido, como tomar un producto cultural como para analizarlo, o por ahí poder desplegar ciertas categorías, que es bien, buenísimo, veo algunas cabezas diciendo que sí. Bien, bien, o sea que digo, puede ser novedoso los casos, pero no les resulta una trompada, una locura, decir, ¿qué me están trayendo estas minas? No. Eso es bueno. Bueno, yo quiero agradecerle a Milagros porque hay un esfuerzo de síntesis y de clarificación permanente que no es sencillo con textos de este calibre. O sea, es como, nos estamos metiendo con gente grosa, desarmando sus propias estructuras argumentativas en pos de lo que nosotras queremos plantear. Eso no es sencillo. Y Mili lo viene haciendo muy bien y yo creo que efectivamente deja sentado un sustrato para que ustedes puedan avanzar de manera, no voy a decir sencilla, pero sí honesta en relación a la elaboración del trabajo. Esto que decimos, no hay chicanas, no hay trastabilladas, no estamos esperando que pisen ningún palito. Pero si no esperamos que pisen ningún palito, también de nuestra parte, y ahí en este caso el trabajo de Milagros me parece que lo muestra muy bien, hay que ser claras, hay que plantear, eso exige una labor muy fina que Milagros ha desarrollado. Muy, muy bien. Gracias. Está bien. ¿Estamos? Bueno, gracias, Fátima. Cualquier cosa, mail. Yo lo reviso casi todos los días. Y gracias, Flor. Y mañana ya están todos subidos los materiales seguros, si no esta noche. Bien. ¿Cualquier duda? ¿Sí? Chao, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao, muchas gracias.